UNICEF para temas de calidad. Entonces, en la noche de hoy vamos a hablar como tal de mapas estratégicos y Balance Scorecard. Esta es una herramienta que fue desarrollada por los señores Kaplan y Norton alrededor de los años del año 1992. Salió la primera publicación en la revista, una revista de Harvard, en Business Review, más o menos, si no estoy mal, fue en la edición de enero-febrero. Balance Scorecard básicamente es una herramienta de gestión organizacional, por medio de la cual las organizaciones pueden presentar estrategia a largo plazo, su plan de desarrollo, y pueden gestionar si efectivamente se cumple o no a largo plazo, a través de mediciones de indicadores y tuve unos problemas ahorita de conexión, no sé si todos me pueden escuchar. Aló, ¿todos me Eh, pueden oír? sí, yo Sí, escucho. perdón, tuve un problema de conexión, listo. Entonces, ¿en qué iba? Entonces, básicamente el Balance Scorecard es una herramienta de gestión para las organizaciones que les permite identificar y de alguna forma presentar su estrategia a todos los empleados de su organización, alinear los intereses frente a una meta en común y a su vez hacer seguimientos periódicos de si efectivamente las metas que se trazaron a largo plazo se están cumpliendo. Adicionalmente, con el Balance Scorecard se pueden plantear planes, programas y proyectos que permiten operativizar esa estrategia que nos permite alcanzar los objetivos que definimos. ¿Listos? Entonces, ¿por qué es importante una estrategia? Básicamente. Entonces,
¿Por qué todas las organizaciones necesitan una estrategia? Básicamente por temas de posicionamiento externo y alineamiento interno. Posicionamiento externo porque toda organización quiere ser la mejor. ¿Para qué? Para captar clientes, para ajustar sus recursos frente a una ventaja competitiva sostenible. Es decir, yo cómo me diferencio frente a los posibles competidores para que la gente llegue a mí. ¿Y cómo hago para que mis clientes se queden frente a las características que yo les ofrezco frente a posibles competidores? Posicionamiento. Cuando hablo de alineamiento interno, es que todas las personas dentro de mi organización sepan a dónde vamos a ir a largo plazo. Es decir, si nosotros tenemos como organización unas metas predefinidas, desde la última persona, las personas de aseo, las personas que nos colaboran en la parte de seguridad, deben saber hacia dónde vamos a definir todos nuestros esfuerzos como organización. Aquí el Balance Scorecard y los mapas estratégicos son herramientas claves que nos permiten de alguna forma mostrar, presentar a esas personas esa gran estrategia de una organización, pero a nivel gerencial nos permiten identificar si efectivamente estas metas se están cumpliendo a largo plazo y cómo a través de proyectos estratégicos podemos realizar la operativización de las mismas. Listo. Entonces, para esta presentación, por Dios, un segundo. Eh, digamos, el tema es muy extenso, pero solo tenemos una hora. Lo que hice fue repartir en 4 grandes momentos para explicar lo más rápido posible las bases del Balance Scorecard. Entonces, como estamos hablando de una planeación estratégica, toda planeación estratégica y toda definición de un Balance Scorecard tiene que estar atado a un diagnóstico de la organización que me permita definir hacia dónde vamos a ir a largo plazo. Ese es el punto 1. El punto 2 es como empresa, a partir de ese diagnóstico, tenemos que identificar una posición competitiva que me permita establecer cuáles van a ser los objetivos que como organización vamos a realizar para alcanzar unas metas a largo plazo. Esa es mi planeación estratégica. Entonces está atado a temas de misión, visión, lo que ustedes ya conocen, pero también frente a la generación de una oferta de valor que me permita diferenciarme de la competencia. Aquí entran en el punto 3 los mapas estratégicos. Los mapas estratégicos son una herramienta que me permite visibilizar la estrategia que yo definí en la planeación estratégica a partir de ese diagnóstico que yo hice en la fase 1. Finalmente, con el Balance Scorecard, lo que hago yo es gestionar si efectivamente los objetivos y las metas que yo establecí a largo plazo se están cumpliendo a través de indicadores, pero cómo a través de proyectos e iniciativas puedo operativizar que efectivamente se estén realizando las acciones que yo planteo entre los objetivos estratégicos. ¿Perfecto? Listo. El primer punto corresponde a un análisis del entorno, es decir, a todo el tema de diagnóstico. Si yo como organización o como persona deseo hacer una planeación estratégica, debo conocer 5 puntos fundamentales. Sobre qué mundo me estoy moviendo yo, si es un entorno complejo, un entorno simple, eso es valorar la naturaleza del entorno. Después, revisar cuáles son los factores de influencia del entorno, estamos hablando de un tema de macroentorno, ver qué factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales inciden dentro de mi organización. ¿Quiénes son mis competidores? Identificar las fuerzas competitivas claves frente a qué yo me estoy enfrentando. ¿Quiénes son mis clientes? ¿Qué poder tengo sobre esos clientes? ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Qué capacidades tengo yo como organización que me diferencien de ellos? Y cómo de alguna forma puedo lograr pasarlas y diferenciarlas. En el cuarto punto estamos hablando de identificar una posición competitiva. A través de los puntos anteriores yo empecé a identificar qué factores hay en el entorno que me pueden beneficiar o me pueden entorpecer, pero también identifico cuáles son esas capacidades que yo puedo potenciar a través de ese diagnóstico que yo hice. Esa es la posición competitiva sobre la cual yo voy a establecer. Y por último, a través de una identificación de oportunidades y amenazas clave, es posible que yo genere una planeación estratégica que me permita, por un lado, potenciar esas fortalezas que yo tengo, mitigar esas amenazas
impulsar y potenciar esas oportunidades y de alguna forma también disminuir las debilidades que yo tengo como organización. Qué pena si estoy pasando muy rápido este tema, pero la idea es pasar lo mejor posible al tema de Balance Scorecard. Normalmente lo que hacen muchas organizaciones es una matriz DOPA para hacer un análisis diagnóstico. Yo, digamos que para mí la matriz DOPA es una herramienta muy buena si se sabe realizar bien. La mayoría de las personas hacen las matrices DOPA a la carrera. Una matriz DOPA bien hecha se hace a través de un análisis concienzudo de macroentorno y microentorno. Entonces, cuando hablo del macroentorno, yo les estaba comentando los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales. Identifico cuáles son las fortalezas y debilidades frente a las que yo me puedo enfrentar como organización y sobre las cuales mi estrategia tiene que buscar cómo yo suplir esas necesidades. Perdón. Cuando hablo del microentorno, necesito identificar cuáles son las debilidades y las fortalezas que como organización también debo suplir a través de mis objetivos estratégicos para diferenciarme de mis competidores. ¿Listo? A través de esa identificación y ese análisis es que debe salir toda planeación estratégica. Entonces, la planeación estratégica finalmente lo que nos va a decir es hacia dónde vamos como organización a largo plazo. ¿Qué es lo que me define a mí como empresa que debo desarrollar? Entonces, como les comenté, los gestores del Balance Scorecard fueron los señores Kaplan y Norton. Ellos proponen este modelo de gestión sobre el cual se plantea todo el modelo de definición de una planeación estratégica. Desde el desarrollo de la estrategia a la traducción de la estrategia, cómo se alinea la organización, cómo se planifican las operaciones que me permitan desarrollar esa estrategia, para después monitorear a través de unos indicadores, evaluar y adaptar a largo plazo para volver a desarrollar esa misma estrategia. Sobre estos puntos es que está implícito el Balance Scorecard, que me permiten traducir esa estrategia a través de unos objetivos, medirla a través de unos indicadores y operativizarla a través de unos proyectos específicos que van a delimitar las acciones que como organización debo desarrollar para alcanzar las metas que establezco. Listo. Entonces, el primer punto para tener un balance scorecard corresponde al desarrollo de la estrategia. Entonces, si ya sabemos como organización a qué nos enfrentamos en temas de macroentorno y en temas de microentorno, quién es mi competencia, como organización, lo primero que suelen hacer es desarrollar esa estrategia. Entonces, ¿en qué negocio estamos? ¿Qué queremos desarrollar como organización? ¿Por qué estamos ahí? Entonces, estamos hablando de tema de misión, visión, valores. ¿Cuáles son los factores claves de éxito que van a permitir que yo alcance unos objetivos? ¿Y cuál es nuestra mejor manera de competir? Estamos hablando de alguna forma de cómo vamos a diferenciarnos de nuestra competencia. Pues no sé si muchos de ustedes están familiarizados con los temas de océanos azules o el modelo Delta, o inclusive del mismo Porter. Entonces, Porter en su momento hablaba de que la estrategia normalmente se basaba en dos puntos, o en bajos costos o en diferenciación. Entonces, de alguna forma, yo compito con esa competencia a través de precios bajos, o yo compito con esa competencia a través de diferenciar mis productos de lo que ellos hacen. Entonces, océanos azules y el modelo Delta cambian un poco esta figura, o más bien, evoluciona la figura que desarrolló Porter. Porter, para los que no conocen, es el padre de la estrategia organizacional, y proponen diferentes formas de llegar precisamente a esos clientes a través de una oferta de valor que me permita captar esas personas, captar esos clientes para aumentar mis recursos. Entonces, eh, rápidamente, para los que ya conocen,
Océano Azul. Océano Azul no está hablando solamente de disminuir costos, sino también está hablando de aumentar el valor del comprador en determinados factores críticos de éxito y eso me genera una innovación en valor. Entonces mi estrategia organizacional se va a basar en darle valor a ciertos puntos que el cliente quiere. No sé. Mientras que hay otros autores, como el señor Arnoldo Hatz, que habla de posiciones estratégicas muy alineadas al concepto del señor Porter, que es bajo costo y diferenciación, pero él ya no solamente lo basa en esos dos puntos, sino crea tres diferentes aristas que es sistema de barreras, soluciones totales para el consumidor y mejor producto. La idea es que toda organización se pare sobre alguna de esas posiciones estratégicas y sobre ellas cree esa posición estratégica y esa oferta de valor que después se va a traducir en un balance scorecard y en unos objetivos estratégicos. Listo. Entonces, hasta aquí estamos hablando de cómo definimos una estrategia y una organización para diferenciarme de un posible competidor, para mitigar mis debilidades, mitigar posibles amenazas, potenciar esas fortalezas que yo tengo y aprovechar esas oportunidades que encontré a través de una posición estratégica, sea modelo delta, sea océanos azules o sea la que ustedes quieran. Pero ¿cómo funcionan el balance scorecard y los mapas estratégicos? Entonces, los mapas estratégicos son básicamente la forma de traducir esa estrategia en objetivos claros para una organización. Los mapas estratégicos, a su vez, son la base del Balance Scorecard, porque a través de ellos yo defino cuáles son los objetivos que yo quiero llegar, cuáles son las perspectivas y cuáles son las personas a las que yo tengo que llegar para desarrollar las acciones que como organización vamos a desarrollar para alcanzar un objetivo mucho mayor. Entonces, para los que no conocen, un mapa estratégico, entonces, tenemos listo. Entonces, los mapas estratégicos básicamente nos permiten visualizar la estrategia que definimos. Entonces, a través de la planeación, como les comentaba, definimos por qué existimos, qué es nuestra misión, qué es importante para nosotros, nuestros valores, qué queremos ser o a dónde queremos llegar a ser, que es nuestra visión mega. Entonces, nosotros como organización a largo plazo queremos tener o queremos multiplicarnos nuestros clientes un 200%. Nuestra estrategia, que es nuestro plan de juego, que puede ser por un modelo de océanos azules, un modelo de modelo delta, un modelo de Porter de diferenciación bajo costo. El mapa estratégico lo que nos permite es visualizar de forma gráfica y a través de objetivos las prioridades que en nuestra organización vamos a tener. Entonces, los mapas estratégicos son básicamente una herramienta visual que nos permiten visualizar la estrategia que como organización definimos frente al diagnóstico que realizamos. Aquí hay una pequeña definición. Mapa estratégico es una completa representación visual. Tengo problemas con la plataforma, se me saltan las diapositivas. Entonces, perdón. Mapa estratégico es una completa representación visual de la estrategia de una organización. Permite el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones de causa y efecto. Entonces, los mapas estratégicos normalmente, en la definición que proponen Kaplan y Norton, ellos proponen la organización de objetivos a través de 4 diferentes perspectivas estratégicas. Estas perspectivas estratégicas de alguna forma nos permiten modelar la organización sobre la cual estamos desarrollando nuestra estrategia para alcanzar una estrategia
y una gran visión que tengamos a largo plazo. Las 4 perspectivas que proponen Kaplan y Norton son la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que corresponde a los activos intangibles de toda organización. Estamos hablando de las personas y el capital relacional, informacional y organizacional. Estamos hablando de la perspectiva de procesos internos, que corresponde a los procesos que permiten desarrollar las acciones de la organización. La perspectiva de cliente, que es la que me traduce cómo yo me voy a vender a ese cliente y cómo me voy a diferenciar de mis competidores. Y por último, una perspectiva financiera, que es la que me dice si yo efectivamente estoy ganando recursos monetarios. La mayor parte de las organizaciones que ustedes, como que ustedes conocen, son con ánimo de lucro. Organización con ánimo de lucro que se respete. Su misión o su mega está orientada a ganar dinero o recursos a largo plazo. Por eso esta perspectiva es tan importante. Normalmente, los mapas estratégicos que ustedes van a encontrar van a tener estas 4 perspectivas. Sin embargo, no es una camisa de fuerza. Dependiendo del tipo de organización, estas perspectivas van a ser diferentes. Más adelante les explico por qué. Normalmente, un mapa estratégico se ve de este estilo. Entonces, tengo las 4 perspectivas. En la parte superior tengo la perspectiva financiera, donde se evidencia el recurso monetario de la organización. En segundo nivel tengo la perspectiva de clientes, que es la forma en la que yo me presento mi producto o mi servicio a ese cliente potencial. En tercer lugar tengo la perspectiva de procesos internos, que es cómo yo desarrollo mi labor. Y en cuarto lugar yo tengo la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que como les comentaba es quién es mi capital humano, quién es mi capital informacional y quién es mi capital organizacional. Normalmente un mapa estratégico se lee de abajo hacia arriba. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Porque yo inicio haciendo transformaciones dentro de las personas que trabajan en mi organización, en la información que existe en ella, en los sistemas de información, en cómo nos comunicamos con la organización, para que finalmente, desde una perspectiva de procesos internos, pueda desarrollar procesos que me permitan generar unos atributos de una muy buena relación con mi cliente que me permita a largo plazo, en la perspectiva financiera, alcanzar y captar unos productos que me diferencien y me generen, me pongan en una ventaja competitiva frente a los diferentes competidores. Listo. Entonces, normalmente, ¿qué van cada una de esas cajitas? Entonces, los mapas estratégicos, como les comentaba, son es una visualización de la estrategia de una organización. Para esa visualización, en cada perspectiva se deben definir unos objetivos estratégicos que me permitan alcanzar a largo plazo esa gran visión o esa gran meta que yo defino en mi perspectiva financiera. En mi perspectiva de cliente, como les comentaba, yo debo de alguna forma visualizar la forma en que yo me diferencio frente a ese gran cliente a través de unos objetivos claros. En las perspectivas de procesos internos debo tener unos objetivos que me permitan desarrollar acciones para mejorar esa relación que yo tengo con los clientes. Y en mi perspectiva de aprendizaje y crecimiento es cómo fortalezco las capacidades de mi organización, básicamente. Entonces, como les comentaba, esos objetivos son la base de ese mapa estratégico. Por eso la construcción de esos objetivos debe tener unas características específicas. Entonces, son acciones, son verbos que normalmente se escriben de forma en infinitivo, que describen una acción a ejecutar a largo plazo con relación a una determinada variable. Ejemplo, aquí tengo 2 ejemplos. Entonces tenemos una variable muy importante para muchas organizaciones, que es la satisfacción del cliente. Nosotros queremos que nuestros clientes estén contentos.
Un objetivo sencillo, normalmente esos objetivos no me gustan a mí, se llamaría incrementar la satisfacción del cliente. Muy seguramente este objetivo estaría en la perspectiva de clientes, porque es cómo yo presento mi producto o mi servicio a esa persona. Otra variable está orientada al bienestar del trabajador. Digamos que dentro de mi diagnóstico organizacional que hicimos en mi punto uno, nos dimos cuenta que las personas que trabajan en mi empresa no están contentas. Entonces, yo desde mi perspectiva de aprendizaje y crecimiento, lo que debería hacer es mejorar las condiciones de vida del capital humano. En este caso estamos hablando de un objetivo que se llama incrementar beneficios de los trabajadores. Entonces, tenemos una acción clara frente a una variable específica que yo debía haber identificado dentro de mi diagnóstico. Entonces, no siendo más, iremos cada una de las perspectivas de forma muy rápida. Entonces, empecemos con la perspectiva financiera. La perspectiva financiera, como les comentaba, normalmente para las organizaciones que son con ánimo de lucro es la más importante de todas, porque es la que me permite identificar si efectivamente estoy haciendo las ventas necesarias para ser sostenible a largo plazo, pero también me indica si yo como organización estoy generando valor para unos accionistas que esperan generar unas utilidades a largo plazo en una empresa. O sea, nadie genera empresa pensando en que no va a generar plata, básicamente. Entonces, a través de los objetivos de la perspectiva financiera, por un lado, yo puedo buscar una sostenibilidad económica a largo plazo, pero también puedo identificar si efectivamente como organización puedo llegar a unas ventas establecidas y generar utilidades y poder crecer, tanto en temas de infraestructura como en temas de capital. Entonces, normalmente los objetivos de la perspectiva financiera están asociados hacia dos lados, hacia estrategias de productividad y hacia estrategias de crecimiento. Cuando hablamos de estrategias de productividad, estamos hablando de estrategias de mejorar la estructura de costos, muy asociadas a las personas que hablan de diferenciación a través de bajos costos. Entonces, muchas empresas lo que hacen es buscar efectividad, bajar los costos para los clientes, mejorando los procesos de logísticos, los procesos de producción, para que finalmente el cliente final no vea ese impacto en los precios cuando yo le esté vendiendo mi producto. Ejemplos de esa estrategia normalmente ustedes los pueden ver en líneas como de uno. Ahora estas tiendas de café que se llaman Tostado, donde ellos generan unos modelos económicos que les permiten reducir los costos de la producción de sus productos, sea porque no manejan proveedores, o sea porque eliminan algunos eh, recursos dentro de su operación que les permiten disminuir costos para los clientes. Obviamente a uno como cliente eso le parece súper interesante y pues claramente el valor que ellos consiguen a largo plazo es pues aumentar las ventas. Otra estrategia que suelen hacer algunas empresas en la perspectiva financiera está asociada a las estrategias de crecimiento. ¿Cómo lo hacen? Ampliando las oportunidades de ingresos, sea o yendo a nuevos mercados. Entonces, en la perspectiva financiera se ponen objetivos de generar nuevas tiendas, llegar a nuevos mercados, ir a nuevos países, que les permitan a largo plazo, pues obviamente mejorar las ventas y mejorar esas, esos ingresos para los accionistas. No sé si alguien está moviendo la presentación, pero yo cada vez que estoy moviendo se me está cambiando, entonces no sé qué pasa ahí. Me pierdo un poco el hilo cuando me mueve la presentación. No, José, pues de nuestra parte no se está ¿No ves? Es moviendo, que pero sí se es ve que cómo se salta, sí se ve cómo se salta. se están saltando las diapositivas, sí, pierdo el hilo. Sí, pero no, pues Pero sí, no sé si es por que ese alguien se lado, mueve, entonces, no. ¿no? Pero bueno, pues sigamos, a ver si puedo configurarle algo a esto para que no
No Y sé. es que se me está saltando las diapositivas. Listo, listo, listo. Mire, otra vez. Listo. Voy a saltarme esto muy rápido porque ya estamos como cortos de tiempo. Esta es la perspectiva financiera. Listo. Mi siguiente perspectiva es la perspectiva de clientes. Entonces, la perspectiva de clientes, como les comenté, son los objetivos que están asociados a cómo le generamos un valor agregado a nuestro cliente y cómo nos garantizamos una permanencia competitiva en el mercado. ¿A través de qué? De esa captación del cliente. Entonces, ¿cómo yo vendo mi producto a esas personas para que a largo plazo se queden conmigo? Entonces, al comienzo yo les estaba hablando de la famosa estrategia del océano azul y de la famosa estrategia, bueno, esta no es tan famosa, que es el modelo Delta. Entonces, en la perspectiva de clientes, yo defino objetivos que me permiten generar una posición competitiva frente a ese cliente que yo quiero llegar. Entonces, en este caso, genero objetivos para diferenciarme, sea en costos, diferenciarme en calidad del producto, funcionalidad, calidad, costo, o por la calidad de la relación de negocios y relaciones personales, temas de imagen y reputación. Digamos que en empresas como por ejemplo Coca-Cola, la perspectiva de clientes tiene unos objetivos muy definidos a cómo se presentan ellos frente a ese cliente final y cómo año a año logran captar muchos más clientes. Entonces, normalmente la perspectiva de clientes es una traducción de esa posición estratégica que yo defino, sea a través de un modelo delta, sea a través de un océano azul, sea a través de modelos de diferenciación o de bajos costos, como en el caso de Ford. Aquí específicamente en esta estrategia yo voy a ver eso. Entonces, objetivos básicos que normalmente son de esta perspectiva, estamos hablando de incrementar la lealtad de la marca, nodos de canales de comunicación con los clientes, incrementar las ventas de productos, aumentar las participaciones en el mercado, que a largo plazo van a generar impactos positivos dentro de mi perspectiva financiera. Porque si yo incremento la calidad y la lealtad de la marca, pues a largo plazo pues voy a tener muchas más ventas. Bajando más dentro de mi mapa estratégico, tengo la perspectiva de procesos internos. Dentro de la perspectiva de procesos internos, yo defino cuáles son los procesos, acciones y decisiones críticas que como organización se deben realizar para a largo plazo después generar una posición competitiva en mi perspectiva de clientes que a su vez me permita después alcanzar unos resultados financieros en mi perspectiva financiera. Entonces, en la perspectiva de procesos internos, las organizaciones tienen que identificar cuáles son esos procesos, pueden ser de logística, pueden ser ya parte de producción, que deben mejorar para alcanzar esa posición que ellos necesitan. Entonces, volviendo a mí el ejemplo de uno y de tostado que me gusta mucho. Muy seguramente, entre su perspectiva de procesos internos, ellos le dieron una gran preponderancia a mejorar los procesos logísticos de sus diferentes organizaciones para a largo plazo reducir costos. Empresas como, en algunas empresas de computadores, dentro de su perspectiva de procesos internos, en algunos casos eliminan la figura de inventarios y eso a largo plazo les permite disminuir costos que también se ven reflejados en cómo se ven los clientes con ellos para disminuir obviamente costos y a largo plazo pues aumentar las ventas. Lo más bonito del Balance Scorecard y en este caso de los mapas estratégicos es que estamos hablando de relaciones causales, causa y efecto. A través de un objetivo yo puedo alcanzar uno en una perspectiva superior y así sucesivamente. Entonces, normalmente, en la perspectiva de procesos internos, yo estoy hablando de
cuatro grandes procesos. Los procesos de gestión de operaciones, los procesos de gestión de clientes, los procesos de innovación y los procesos regulatorios y sociales. En los procesos de gestión de operaciones, como les comentaba, estamos hablando de temas de mejoramiento de gestión de proveedores, de cadenas logísticas, distribución, objetivos muy orientados a mejorar y a disminuir costos. En los procesos de gestión de clientes es, si yo más arriba me quiero vender muy bien con un cliente, desde la gestión de clientes debo generar procesos que me permitan alcanzar esos resultados. Cuando hablo de procesos de innovación, normalmente tengo que remitirme a estrategias de diferenciación. Entonces es, ¿qué acciones como empresa desarrollamos para generar nuevos productos y servicios? Entonces, si soy una empresa japonesa como Hitachi, yo debo tener unos procesos de innovación que me permitan a largo plazo tener innovaciones específicas en determinados periodos de tiempo. Cuando hablo de procesos regulatorios y sociales, estamos muy orientados a lo que está muy de moda ahorita, que es la responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, temas de valor compartido, que es, si yo quiero presentar una estrategia a mis clientes de que yo soy una empresa comprometida, claramente dentro de mis procesos organizacionales yo debo definir acciones que me permitan desarrollar, o sea, proyectos que impacten directamente en las comunidades, proyectos que sean ambientalmente sostenibles y que me vendan a mí como una organización en la que las gentes pueden confiar. Voy a pasar muy rápido. Aquí hay unos ejemplos de posibles ejemplos de perspectiva de procesos internos. Aquí tengo un mapa de procesos regulatorios y sociales que normalmente la gente utiliza cuando quieren organizaciones de este estilo, pero pues sigo con el tema del tiempo. La última perspectiva corresponde a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Entonces, esta perspectiva habla específicamente del capital humano, capital informacional y capital organizacional de mi empresa. ¿Cómo? Entonces, si yo quiero mejorar unos procesos que me permitan a su vez tener una imagen con mis clientes para a largo plazo mejorar unas ventas que se traduzcan en indicadores financieros, yo tengo que mejorar las capacidades propias de mi organización. ¿Cómo? O mejorando la vida de mis empleados, mejorando las capacidades de mis empleados, mejorando también la infraestructura tecnológica que yo tengo en mi organización y, pues, obviamente, generando toda una cultura y capital organizacional que me permita recoger todas esas fortalezas y todo este capital que yo tengo como organización. Entonces, normalmente la perspectiva de aprendizaje y crecimiento tiene tres grandes componentes. El primero, como les decía, es el capital humano. Estoy hablando de todo el tema de habilidades, entrenamiento, conocimiento, pero también bienestar, que las personas estén contentas en el lugar de trabajo en el que están. Tengo el capital informático y tecnológico, que estamos hablando de los sistemas de información, de las bases de datos, de las redes, de las aplicaciones, que también me van a permitir mejorar esos procesos y esas acciones que yo realizo. Y por último, un capital organizacional, que es el que me permea todos esos cambios que yo quiero generar a través de una planeación estratégica. Entonces, ¿cómo alineo a todas las áreas de mi organización para que desarrollen esa planeación estratégica? ¿Cómo genero una cultura de innovación si estoy hablando de temas de innovación? ¿Cómo genero nuevos líderes para que impulsen los proyectos que yo quiero desarrollar como organización? ¿Y cómo podemos alcanzar esas metas? Entonces, como les decía, el mapa estratégico, por eso es que se lee de abajo hacia arriba, porque yo empiezo fortaleciendo a las personas, luego sigo mejorando los procesos, luego sigo generando una posición competitiva a través de unos procesos, que es mi perspectiva de clientes, y por último es que yo alcanzo unos resultados financieros a través de todo ese ejercicio que yo desarrollo. Esos son unos ejemplos normales de mapas estratégicos. Como les comenté, la construcción de todo mapa estratégico tiene una relación de causa y efecto. Si yo genero un objetivo en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, que sea capacitación de personal, eso implícitamente tiene que tener
una equivalencia dentro de mi perspectiva de procesos. Porque si mejoro las capacidades de mi personal, muy seguramente a largo plazo voy a mejorar un proceso que no tenía en la organización y eso me va a permitir después generar un impacto en el cliente y a su vez eso me va a permitir ganar plata. Esa es la relación de causa y efecto. Usualmente, las relaciones de causa y efecto van de abajo hacia arriba. Estamos hablando de procesos que van desde las personas, desde la organización, hacia conseguir ese recurso. Entonces, aquí hay un ejemplo normalmente de cómo se ve un mapa estratégico a través de esas relaciones de causa y efecto. Ahí están mis 4 perspectivas. En la parte final, tengo ese valor para accionista, que en este caso es lo más importante porque tengo una organización que es con ánimo de lucro. Entonces, aquí quiero hacer una acotación y es, este es un ejemplo de una organización con ánimo de lucro, pero no todas las organizaciones tienen ánimo de lucro. Entonces, organizaciones sin ánimo de lucro, normalmente la perspectiva financiera no es la perspectiva que va hacia arriba. Porque el objetivo final de una organización sin ánimo de lucro no es generar valor para accionistas, porque no queremos plata. Normalmente las organizaciones sin ánimo de lucro quieren es generar un valor para unos clientes o unos beneficiarios. Entonces, en esos casos, en vez de tener arriba la perspectiva financiera, la perspectiva que está arriba en las organizaciones sin ánimo de lucro son la perspectiva de clientes, son las perspectivas misionales, porque son las que me permiten identificar si efectivamente como organización estoy generando cambios o impactos positivos en personas. Mientras que la perspectiva financiera está de penúltimas, porque es la que me permite desarrollar acciones que generen impactos en los clientes que yo quiero desarrollar. Listo. Ahora sí metiéndonos en materia. El Balance Scorecard, como les comentaba, es una herramienta de gestión, que lo que me permite es saber si efectivamente en largo plazo estoy cumpliendo con esa estrategia y esos objetivos que yo planteé dentro de mi mapa estratégico. Entonces, ¿por qué se llama cuadro de mando integral? Porque a través de este gran cuadro integral, que es, yo tengo objetivos, cada objetivo debe estar relacionado a un indicador. Pues aquí, si ustedes alcanzan a ver esta diapositiva. Entonces, dentro de mis 4 perspectivas, cada objetivo que está incluido dentro de mi mapa estratégico tiene que estar asociado a un indicador, a unas metas, pero también a unos proyectos, a unas iniciativas, a unas fechas y unos responsables. Entonces, el cuadro de mando integral es una herramienta de gestión que a través de indicadores y el seguimiento de metas, puedo saber si como organización estamos cumpliendo en determinados periodos de tiempo esos objetivos que planteamos dentro de mi mapa estratégico, que a su vez es una traducción de esa gran estrategia que planteamos. Entonces, aquí en este cuadro de mando integral también hay algo muy importante, que es, si yo como organización me planteo unos objetivos, también debo definir unas acciones claras que me permitan alcanzar dichos objetivos. Esas acciones claras pues, no son más ni menos que proyectos, planes o programas estratégicos que me permiten generar acciones a largo plazo sobre las cuales voy a alcanzar esos objetivos. Entonces, acá tengo un ejemplo un poco más visual. Entonces, tengo un mapa estratégico que ustedes lo ven en la esquina izquierda. Tengo un mapa estratégico, tengo las 4 perspectivas y dentro de las perspectivas tengo en promedio 3 objetivos estratégicos. Entonces, en la perspectiva financiera, que es la de más arriba, tengo 3 objetivos estratégicos. En la de clientes tengo 3 objetivos estratégicos. En de procesos internos tengo un objetivo estratégico. Y en aprendizaje y crecimiento tengo 3 objetivos estratégicos.
Entonces, cada uno de esos objetivos estratégicos tienen que estar asociados a un indicador que me permitan medir efectivamente en unos periodos de tiempo si se están cumpliendo las metas que yo establecí. Entonces, por ejemplo, si uno de mis objetivos estratégicos está asociado a la rentabilidad, pues muy seguramente yo voy a tener un indicador que se llame valor de mercado frente a unas metas que me van a decir si efectivamente mi empresa está subiendo o bajando frente a esa rentabilidad que yo quería. Entonces, este mapa estratégico, si no estoy mal, está asociado a una empresa de aviones. ¿Sí? Es una empresa de aviones. Entonces, tengo un objetivo dentro de procesos internos que se llama rápido cambio en tierra, que está asociado a procesos logísticos. Entonces, muy seguramente el indicador está asociado a cuánto me dura esa tierra. Entonces, lo ideal es que yo lo disminuya. Y el tema de salidas puntuales. Entonces, en este caso estamos hablando de una meta del 90%. Entonces, año a año, yo tengo que generar metas que vayan, en este caso, creciendo. Entonces, si estoy en un momento inicial, en una salida puntual del 75, pues en 6, 7, 8 años, en 5 años, debo estar al 100% en salidas puntuales. El Balance Scorecard me permite generar esas metas año a año y hacer el seguimiento a que efectivamente yo esté cumpliendo ese gran objetivo que está dentro de mi estrategia frente a ese primer diagnóstico que yo realicé. Finalmente, estamos hablando de iniciativas. Esas iniciativas corresponden a la operativización de la estrategia. ¿Qué es la operativización? La generación de acciones puntuales para el desarrollo de esa estrategia. En este caso, ¿qué estamos hablando? Planes, programas y proyectos estratégicos. Entonces, si ustedes pueden ver en este caso, yo solamente tengo proyectos estratégicos para las tres últimas perspectivas estratégicas. En la perspectiva financiera no tengo proyectos estratégicos. ¿Por qué? Porque es una perspectiva resultado. A través de los proyectos que yo hago en la perspectiva de clientes, los proyectos que hago en procesos internos y los proyectos que hago en aprendizaje, es que alcanzo mayor rentabilidad, aumento mis ingresos y en este caso pues disminuyo deudas. Obviamente, dentro de toda planeación estratégica, esos proyectos deben estar asociados a un presupuesto estratégico que me permita desarrollar esas acciones. Normalmente las organizaciones tienen muchos proyectos estratégicos, pero tienen un presupuesto limitado para esta acción. Entonces, existen muchas estrategias dentro de la planeación de proyectos que me permiten priorizar cuáles son los proyectos que deben realizarse primero, cuáles acciones, qué holguras puedo desarrollar y tener en esos proyectos y en cuánto tiempo puedo desarrollar dicho proyecto. Obviamente estamos hablando de proyectos, deben estar centrados hacia un logro específico, deben estar diseñados para cerrar una brecha de desempeño, claramente deben tener un responsable. Ustedes saben que cuando algo no tiene un responsable claro, todo el mundo se lava las manos, ese objetivo no se hizo y pues claramente no se cumple la estrategia. Se deben priorizar y inclusive puedo tener varios proyectos que están alineados al logro del mismo objetivo. El punto es saber priorizarlas. Entonces, el último punto del Balance Scorecard y el mapa estratégico es alinear a la organización. Entonces, es muy importante que las organizaciones compartan esta información con sus empleados. Lo que les decía, los mapas estratégicos no es para que se guarden, se escondan, es un tema que todo el mundo debe conocer. Obviamente, pues tiene una responsabilidad sobre los líderes de las diferentes áreas, pero la idea es que todo el mundo conozca los proyectos y las metas que se tienen como organización, para que de esta forma las acciones estén alineadas al cumplimiento de dichas organizaciones, de dichas metas de la organización. Eh, Aquí pues les estoy mostrando normalmente las barreras de la ejecución de la estrategia. Entonces, como les decía, normalmente cuando no se desarrolla la estrategia es porque los empleados no conocen la estrategia, no existen incentivos
dentro de la organización frente al logro de esas metas. No se generan espacios para discutir estas estrategias, para ver finalmente esos indicadores, para ver si efectivamente se están alcanzando y cumpliendo esas metas. Y por último, pues el tema de los recursos. Si yo no genero recursos específicos a mi organización, pues muy seguramente no voy a poder alcanzar las metas que yo establecí a largo plazo. Entonces, realmente esto fue una presentación muy a vuelo de pájaro de lo que es Balance Scorecard. Hay mucha bibliografía al respecto. Kaplan y Norton tienen muchos libros que ustedes pueden leer, sobre los cuales pues ya pueden ir un poco más a fondo sobre la información específica de Balance, cómo alinear la organización, cómo alinear los objetivos estratégicos, cómo hacer temas de priorización, cómo traducir una buena estrategia, pero también es importante que revisen estrategias de planeación estratégica, cómo finalmente uno puede generar ventajas competitivas frente a entornos complejos y pues las mejores acciones para desarrollar proyectos. Hay muchas herramientas, yo creo que pues, ya varios de ustedes conocen herramientas específicas para la generación de proyectos. Entonces, creo que ya sí entramos en sesión de preguntas. Si alguien tiene dudas, me dijeron que los últimos 15 minutos eran de preguntas, pero solo nos quedaron dos. José, buenas noches. Buenas noches. Yo sí tengo una pregunta con respecto a la presentación. ¿Tú me puedes indicar cuáles serían las desventajas de utilizar el Balance Scorecard? Porque después es una herramienta que estamos trabajando justo ahora en la especialización, pero quisiera ver si tiene alguna desventaja o qué otra herramienta me recomiendas para hacer ese análisis estratégico. Desventajas, digamos que dependiendo a veces del tamaño de las organizaciones, a veces lo que puede pasar con el Balance Scorecard es que se vuelve más papista que el papa. Entonces, dependiendo del tamaño de la organización, puede volverse un momento, se puede volver un poco engorroso, especialmente si se generan muchos indicadores y muchos objetivos. Entonces hay que ser prudente con la generación de objetivos y con la generación de indicadores. Si se generan muchos indicadores, puede generar demoras y la estrategia a veces se puede comer la operación. Entonces, es una muy buena herramienta, claramente, digamos que se ayuda a gestionar, pero es de saberla manejar. Y todo depende del tamaño de la empresa. Hacen una pregunta, Sí, no gracias Juan. Gracias te preocupes. José. Aquí, Teresa, Una dime. pregunta adicional, Sebastián Díaz nos está escribiendo en el chat, yo tengo una pregunta. ¿El Balance Scorecard da algunas pautas para establecer indicadores? Sí, entonces, como yo les comentaba, todos los objetivos deben estar asociados a unas variables. Esas variables claramente salieron de un diagnóstico previo que yo hice en una fase inicial a la definición de mi estrategia organizacional. Entonces, esos indicadores deben estar relacionados a esas variables que yo identifiqué dentro de mi diagnóstico. Si yo genero indicadores que no incluyen estas variables, pues muy seguramente no estoy midiendo lo que debería medir, básicamente. No sé si con eso respondí la pregunta. Sebastián, ¿nos puedes indicar si fue clara la respuesta? Ok, mientras Sebastián nos da respuesta, voy a leer la pregunta de Juan Manuel Correa. Dice, buenas noches. El Balance Scorecard es una metodología enfocada en la estrategia global de la organización, misión, visión, factores críticos de éxito, objetivos. ¿Bajo qué lineamiento o enfoque se podría usar la metodología para realizar el seguimiento puntual sobre el proyecto o un proceso? Respondamos a esta primera pregunta y ya te comento las otras. ¿Bajo qué lineamientos o enfoque se puede usar la metodología para realizar un seguimiento puntual sobre un proyecto o un proceso? Digamos que esta metodología está un poco más arriba de la medición de un proyecto o proceso, porque yo mido de forma global, inclusive mido procesos y proyectos a nivel individual, porque los procesos y los proyectos
tienen un objetivo macro que es el que yo mido a través del Balance Scorecard. Entonces, realmente la función que desarrolla el Balance Scorecard es a nivel global de si todos los proyectos o procesos que yo estoy desarrollando tienen un impacto sobre un objetivo estratégico que yo defino, más que hacerlo al revés. La segunda pregunta, yo creo. Ok, La segunda pregunta, ¿la leo? sí, la de las que yo leo. Ok, debería cambiar la visión sobre la cual realizamos el ejercicio y centramos en el alcance del proyecto o proceso, o en su defecto, al realizar un análisis del proyecto ya no sería el Balance Scorecard. Entonces, debería cambiar la visión sobre la cual realizamos el centrarnos en el alcance del proyecto o proceso. Bueno, aquí es que ya nos estamos metiendo en temas ya específicamente de proyectos. Pues, claramente el Balance Scorecard está definido a través de una gran visión, de una gran mega, de una gran meta, que es el objetivo final de una organización y una compañía. Entonces, normalmente el Balance Scorecard está orientado al trabajo o al desarrollo de ese gran objetivo que yo planteé. En teoría, yo no debería cambiar ese objetivo o esa meta dentro del desarrollo del Balance Scorecard, porque el Balance Scorecard únicamente es una herramienta de traducción y de gestión. Para eso yo debía hacer un ejercicio previo en el que planteé una meta mucho más grande. El Balance Scorecard solamente me permite gestionar, medir, bueno, y si ya hago una vuelta completa, es posible que a largo plazo yo pueda hacer unos cambios dentro de mi estrategia si es que alcance el objetivo mucho más rápido. Después dice, al realizar el análisis por proyecto ya no sería Balance Scorecard, no. Efectivamente, si nos metemos a un análisis por proyecto, porque el Balance Scorecard es una herramienta mucho más macro, análisis por proyecto. Dice, en la presentación nos hablabas de un cuadro de mando con proyectos estratégicos, por lo cual tendríamos un grupo de proyectos más no resultados puntuales por proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre un indicador de Balance Scorecard y un Key Project? Bueno, una KPI, teniendo en cuenta que fácilmente un KPI puede estar alineado a un objetivo estratégico. Listo. Entonces, claramente, cuando hablamos de diferentes proyectos, yo les decía anteriormente que yo puedo tener muchas iniciativas estratégicas y muchos proyectos alineados a un solo objetivo estratégico. Porque un solo objetivo estratégico tiene que ser lo suficientemente amplio para que le quepan programas, proyectos, estrategias. Entonces, inicialmente, claramente, yo puedo tener muchos proyectos alineados a un solo resultado, pero ese resultado tiene que ser tan grande que me recoja ese impacto que se está generando dentro de los proyectos. ¿Cuál es la diferencia entre un indicador de Balance Scorecard y una KPI? Realmente se pueden alinear muchas esas estrategias perfectamente. De hecho, hay muchas organizaciones que alinean sus KPIs a sus Balance Scorecard. Entonces, tienen inclusive KPIs que son las mismas indicadores de Balance Scorecard. O sea, se puede alinear perfectamente porque cumplen el mismo objetivo. De hecho, la lógica de los KPI es tener indicadores claves de desempeño, que está totalmente alineado al cumplimiento de un objetivo estratégico. Ok, no sé si Juan Manuel tiene claras las respuestas. Ok, gracias. Y yo tengo una pregunta adicional. ¿Tú conoces de algún software que me permita desarrollar el análisis del Balance Scorecard? Hay muchísimos. O sea, es que no te podría dar uno porque estaría haciendo propaganda, pero si tú te metes en internet, hay muchos software que me permiten hacer seguimiento de indicadores y seguimiento de metas. Inclusive, lo que puedes hacer es, si tienes un balance total, inclusive los puedes conectar a gestores de proyectos, como un project, para medir a largo plazo si el proyecto está cumpliendo también algunos objetivos. O sea, hay infinidad de herramientas de software que puedes mirar. O sea, no hay una, hay muchas.
Ok, vale, voy a revisar eso. Y una última pregunta. Con respecto al Balance Scorecard, dentro de los proyectos, ¿quién debería ser el responsable de implementar ese tablero? Dentro de los, digamos, el tablero de control máximo de Balance Scorecard normalmente es liderado por las unidades de planeación de tu organización. Ellos son los que hacen el seguimiento de los indicadores y el seguimiento macro de los proyectos. Pero como les decía, cada proyecto estratégico debe estar en cabeza de diferentes unidades. Entonces, dependiendo del objetivo estratégico, dependiendo del proyecto, pues va a tener su respectivo responsable. Por ejemplo, si estamos hablando de un objetivo alineado al bienestar de los trabajadores, muy seguramente el dueño de ese indicador y el dueño de ese proyecto, pues va a ser el área de recursos y talento humano, que tiene que generar acciones específicas para que esas personas estén contentas. En el caso que yo vaya a un objetivo de tipo más de procesos internos, que esté hablando de la mejora en un proceso específico, sea logístico, o sea la disminución de los costos asociados a la compra de unos productos, pues muy seguramente o el equipo de compras o el equipo logístico debe generar un proyecto estratégico que me permita alcanzar ese objetivo. Muy seguramente la cabeza de ese objetivo y de ese proyecto estratégico pues va a ser el responsable de esa área, el director de esa área. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, no veo que haya ninguna otra pregunta. Yo creo que podemos finalizar por el día de hoy. José, muchísimas gracias por tu participación. No sé si tienes algún comentario. No, yo creo que pues no, muchas gracias a ustedes también por este espacio. Es un espacio realmente de tiempo muy corto. Yo hice mi mejor esfuerzo para tratar de resumir tanta información en una hora. Igual, la idea es que ustedes busquen, hay mucha información al respecto. Igual, realmente estos ejercicios, o sea, realmente uno aprende a través de la práctica. Entonces, pues los invito a que si ustedes tienen organizaciones, tienen empresas, pues se metan en este tema, generen planeación estratégica, inclusive aquí yo les mostré el mapa estratégico de una organización, pero también hay mapas estratégicos y balance scorecard a nivel personal. Entonces, como persona podemos generar un mapa estratégico personal que define los objetivos que como persona yo quiero desarrollar. Digamos que hay muchas cosas que se pueden hacer por este tipo de herramientas. Ok, muchísimas gracias, José. Muchas gracias a todos. Les he compartido una pequeña encuesta de satisfacción para seguir mejorando en el proceso del desarrollo de los webinars. Y claro que va a haber más webinars, están programados cada 15 días. Los invitamos a todos a participar. José, muchísimas gracias por la participación y por el tema que nos presentaste el día de hoy. Muchísimas Claro, gracias a no. todos. Ok, muchísimas gracias a todos.